¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Ya son la 1 en punto de este viernes 17 de enero y estos son los principales titulares. El calor no da tregua en la zona central. Durante este fin de semana se esperan máximas de hasta 40 grados en localidades precordilleranas. Conversaremos sobre las consecuencias de estas altas temperaturas y si seguiremos así durante todo el periodo estival. Durante el verano aumentan considerablemente los robos en casas desocupadas. Los delincuentes se aprovechan de la ausencia de propietarios para irrumpir en viviendas. Para no tendremos a un experto en seguridad que nos mostrará la mejor forma de resguardarse de los robos de verano. Y ya llegó la final del Dakar y tenemos buenas noticias con los resultados de los chilenos participantes en el certamen. Además revisaremos las polémicas del fútbol nacional y mucho más en nuestro bloque deportivo. Pero ahora comenzamos con nuestro noticiario dando la bienvenida a Tamara Escobar, nuestra periodista de Policial, que ya se encuentra en terreno. Tamara, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Chenoa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claro, empezamos este bloque informativo policial anunciando que de 16 años con iniciales MAMM. Este sujeto estaría acusado del asesinato de un carabinero el día 27 de diciembre del año recién pasado. Todo se habría originado cuando este carabinero estaba trabajando en una aplicación móvil de transporte y es solicitado por unos individuos en la comuna de La Florida, puntualmente en la población Los Quillayes. Es entonces hasta donde él llega y ahí es intimidado por dos sujetos, este menor de 16 años aparentemente y uno de 22 años. Ahí ellos lo atracan y con una pistola lo hacen bajar, él pone resistencia y finalmente le dan muerte con un disparo en la zona torácica. Ellos huyen en este vehículo, el carabinero queda en este sector, por donde después, posteriormente, es rescatado por servicios de urgencia. Detuvo a este menor, en donde también se pudo comprobar que tiene órdenes de detención pendiente por homicidio, robo con homicidio y cuasi delito de lesiones. Entonces es el 14 juzgado de garantía quien decidió mantener internación provisoria para este menor de 16 años y un plazo de 70 días mientras dure la investigación. Tamara, ¿qué ocurre con esta adolescente? ¿Tenía algún tipo de prontuario policial? Claro, él se pudo comprobar que tenía estas detenciones pendientes que por casos que finalmente no se había dictado ninguna sentencia. Homicidio ya lo tenía dentro de su prontuario, con solo 16 años ya había una lista de unos datos de homicidio de este menor de edad con iniciales MAMM. Bien, Tamara, pasamos a otro tema porque hace 3 años del caso de Ginny Sandoval. ¿Hay algún tipo de actualización respecto de este caso? Claro, se pudo ya dilucidar cómo fue el fallecimiento de esta mujer de 28 años, una joven madre en la localidad de Temuco. En un principio, en este caso, aparentemente el fallecimiento había sido producto de un incendio en la casa, al interior de esta casa, digo, incluso con sus 3 hijos de 3 años, 5 años y 10 años. Finalmente se pudo comprobar que el servicio médico legal puntualmente determinó recientemente que la versión que había dado posterior el único sospechoso o culpable de este caso era real. Él había confesado que había propiciado heridas con arma blanca, lo que le habría provocado la muerte a esta mujer. Es el servicio médico legal quien, como ya te señalo, recientemente pudo comprobar que esa versión era certera. Los niños fallecieron producto de este incendio, sin embargo, Ginny Sandoval habría fallecido antes de que se originara el incendio. Este hombre da inicio a un para, en el fondo, en primera instancia, hacer creer que el fallecimiento de esta familia habría sido producto de las llamas. Cabe recordar también que uno de los menores era hijo de este hombre. Es una situación lamentable y Fiscalía está pidiendo presidio perpetuo calificado para Claudio Tolosa. Esto quiere decir, en palabras simples, que sería una cadena perpetua, lo que no tendría beneficios hasta por lo menos 40 años de cumpliendo condena.
Bien, Tamara, pasamos a otro tema porque hubo un accidente bastante trágico esta mañana. Si nos puedes contar más detalles. Claro, hoy día a la madrugada se originó un accidente, un lamentable accidente en la autopista Vespucio Norte, en donde fallecieron 2 personas. Todo se habría originado a la altura más o menos de la ruta 68. Se dice, porque se pudo monitorear a través de cámaras de seguridad, que habría ingresado una camioneta a la autopista transcurriendo 20 kilómetros, recorriendo 20 kilómetros aproximadamente. Estaba monitoreado, sin embargo, no se alcanzó a detener esta acción. También se está investigando si es que hubo exceso de velocidad. Este auto impacta a otra camioneta que iba en un sentido correcto, digamos, y de manera, por el producto de este accidente, impacta a otro auto. Los conductores de ambas camionetas que colisionaron fallecieron en el lugar y quedaron del otro que fue alcanzado también por este impacto. 3 ocupantes de ese auto resultaron con diversas lesiones. Es por supuesto, un caso que se está investigando. Carabineros llegó a ese lugar para también dilucidar qué era finalmente lo que había ocurrido exactamente. Y ya lo anunciábamos en titulares este fin de semana y tal vez durante todo el resto del periodo estival. Hay una ola de calor que va a azotar la zona central de nuestro país. Específicamente en el caso de Santiago, las máximas podrían alcanzar los 34 grados durante este fin de semana, mientras que la región más afectada será la de Valparaíso, donde San Felipe y los Andes alcanzarán una máxima de 36 grados. El cambio climático y la sequía que se registra en nuestro país han provocado que el territorio nacional registre menos precipitaciones y la temperatura aumente considerablemente conforme pasa el tiempo. De hecho, la temperatura podría alcanzar los 40 grados durante la segunda quincena de enero, particularmente en la zona cordillerana de la región del Maule, la que se vería más afectada con este fenómeno. Y para conversar acerca de esta ola de calor, tenemos ya en nuestro estudio a Raúl Cordero. Él es académico de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias. Bien, comencemos primero un poco hablando de lo que es y lo que significa una ola de calor. Ok. Una ola de calor corresponde a un periodo de tiempo de al menos 3 días en que la temperatura máxima diaria supera un cierto umbral. Ese umbral depende de la fecha y depende de la localidad. Por ejemplo, en Santiago se considera que una ola de calor corresponde a cuando en enero en Santiago se superan los 33 grados. Cuando tú tienes al menos 3 días en enero con temperaturas superiores a los 33 grados, eso corresponde a una ola de calor. ¿Y estas temperaturas se revisan cada cierto tiempo o están basadas en una medición que ya se había hecho y que ya está establecida? Ese umbral, por ejemplo, de 33 grados en enero en Santiago corresponde a una temperatura que en un periodo de referencia entre el año 61 y el año 90 se superaba solamente el 10% de las veces. Es decir, era una temperatura muy poco usual durante un cierto periodo de referencia. Así que ese periodo de referencia lo puedes ir ajustando. El periodo de referencia finalmente es arbitrario. Tú lo puedes ir ajustando como hacen los meteorólogos, pero los climatólogos en general nos interesa mantener ese periodo de referencia fijo para poder hacer comparaciones. Basado justamente en esas comparaciones sabemos que estas temperaturas extremas se están produciendo cada vez más frecuentemente. ¿Hay una diferencia, por ejemplo, entre la ola de calor diurna y nocturna? ¿Existe ese término? En principio tú puedes comparar respecto a una temperatura umbral durante un periodo de referencia cualquier temperatura durante el día o durante la noche. Lo usual en efecto es que uno compare las máximas diarias, pero también lo puedes hacer con las mínimas diarias. Por ejemplo, en Santiago las temperaturas mínimas diarias que se dan durante la noche, la temperatura mínima del día, ya no es tan mínima como era hace solo décadas atrás. Han subido la frecuencia con la que se dan temperaturas altas durante la noche en alrededor de un 50% en las últimas 4 décadas. Es decir, no es un cambio pequeño el que estamos experimentando, son cambios extraordinariamente rápidos. ¿Y a qué se le puede atribuir ese cambio tan rápido? Pues al cambio climático. Desafortunadamente este no es un problema que se está dando en Santiago, no es un problema que se está dando solamente en Chile, es un fenómeno global. En todo el mundo, de polo a polo, están subiendo las máximas y están subiendo las máximas del día y las mínimas del día. Ambas son temperaturas más altas. Está subiendo la temperatura promedio, es lo que se llama calentamiento global. ¿Esto tiene algo que ver, por ejemplo, con la cantidad de estaciones, digamos, del año que está empezando a verse una especie de tendencia de que hay en realidad no 4, sino que 2 estaciones? No solamente acá en Chile, sino que alrededor del mundo. Bueno, en efecto, el periodo de
temperaturas altas que nosotros usualmente asociamos a verano, en prácticamente todo el mundo se está extendiendo. Las temperaturas que antes nosotros considerábamos aparecían solamente durante el verano, ahora aparecen antes de lo que astronómicamente se consideraba verano y después también. Por ejemplo, en Santiago el verano comenzaba, meteorológicamente hablando, en diciembre, terminaba a fines de febrero, cuando sucedía que las temperaturas máximas diarias comenzaban de manera sistemática a alcanzar los 28 grados. Antes eso sucedía inicios de diciembre, fines de febrero. Esos eran los 3 meses de verano meteorológico en Santiago. Hoy, esa misma temperatura de 28 grados comienza a alcanzarse de manera sistemática a mediados de noviembre y se termina de alcanzar a fines de marzo. El verano ya no es de 3 meses, es de casi 4 meses en la zona central. Claro, y eso obviamente afecta a las temperaturas, a la percepción que nosotros tenemos tal vez de las temperaturas, sí. Y de cómo nos afecta a nosotros como seres humanos el hecho de que las temperaturas estén más altas, sí, antes de lo que nosotros prevemos. Sí, tú haces un buen punto, es decir, esta cuestión no es solamente un tema de hace un poco más de calor o no. Hay personas en nuestra sociedad más vulnerables que otras a las altas temperaturas y lo que se ha demostrado, todavía en Chile no tenemos cifras al respecto, pero sí se ha demostrado, la experiencia internacional así lo indica, que las olas de calor matan. Hay un alza durante y poco después de una ola de calor en la morbilidad y la mortalidad. Esto significa básicamente que hay personas en nuestra sociedad que no van a pasar el verano. Eso se veía hace algunos años, bueno, en realidad todos los años hay titulares, por ejemplo en Italia, sí, y en otros lugares de Europa, en los que fallece mucha gente debido a las altas temperaturas. Sucede que tú haces un excelente punto. En el caso de ellos tienen manera, y lo han estado haciendo ya hace algún tiempo, de evaluar cuántas personas se enferman y fallecen como resultado de una ola de calor. En nuestro hemisferio, el fenómeno es más reciente porque el calentamiento, a pesar de que es global, va a un ritmo diferente en nuestro hemisferio sur. Pero eso está sucediendo y estamos de hecho trabajando para evaluar cuál ha sido el alza de mortalidad que las olas de calor tienen asociada en las últimas décadas en Chile. ¿Hace cuánto tiempo que se está monitoreando, digamos, este efecto? Mira, afortunadamente, esa es una ventaja que tenemos en países como Chile. La Dirección Meteorológica de Chile lleva registros de temperatura desde hace más de 100 años en la zona central. La estación de Quinta Normal mide desde hace más de 100 años. Por lo tanto, tenemos un registro histórico muy bueno de cuánto han subido las temperaturas. Las temperaturas en la zona central, en particular en la Quinta Normal, comenzaron a subir de manera muy agresiva hace ya 40 años. Este no es un tema, como algunos podrían pensar, que está de moda. Desafortunadamente no es el caso. No es una cosa reciente, es una cosa que comenzó a pasar en los años 80 y hoy ya no podemos ignorar esas alzas y desafortunadamente no las vamos a poder seguir ignorando porque van a ir increciendo. La situación va a empeorar. Hablábamos hace un rato de la sensación térmica, digamos. Sí. Acá en Santiago en particular, debido a que hay muchísimo asfalto, por ejemplo, sí, faltan muchas áreas verdes tal vez, ¿eso afecta a cómo sentimos nosotros la temperatura en la ciudad? Sí, en efecto la temperatura, una cosa es lo que marca la temperatura, una estación meteorológica que usualmente mide la temperatura en bajo condiciones de sombra, ¿ok? Y otra cosa es la temperatura que tú puedes tener, por ejemplo, caminando sobre el asfalto, caminando en la calle, a cielo descubierto, es decir, la temperatura máxima que la estación meteorológica registra, que es la que nos sirve a nosotros para hacer nuestros estudios, es menor en general que la temperatura máxima a la que un peatón o un trabajador que tiene que hacer labores outdoor experimenta. Eso significa que esas personas están sometidos a riesgos mayores. Y como te decía, estas no son cosas solamente de falta de confort, porque hace calor. Te puedes enfermar y te puedes morir. ¿Cuáles son, digamos, los efectos que tienen sobre la salud, por ejemplo, estas olas de calor? En principio, el problema es principalmente para aquellas personas que tienen enfermedades de base. Una ola de calor es muy parecido a cuando tenemos unos episodios de contaminación en el invierno que afectan en general a los niños más chicos y a los adultos mayores que tienen una enfermedad de base. Las personas que tienen enfermedades, por ejemplo, problemas cardiovasculares, son susceptibles de sufrir diversos trastornos a la salud como consecuencia de una ola de calor. Es un problema, realmente es un problema. Y en Chile, desafortunadamente, recién estamos teniendo conciencia del tema. Como te decía, la situación
va a ser tan mala que no lo vamos a poder seguir ignorando mucho más tiempo. Raúl, lo quiero invitar a revisar unas gráficas que tenemos con la temperatura de los próximos días en algunos lugares del país. Ahí se puede ver que el día viernes 17 de enero, específicamente en Santiago, la mínima será de 15 y la máxima de 34 con nubosidad parcial hacia la tarde. El sábado 18 de enero la mínima es de 14 grados con máxima de 34, despejado durante el día y variando nubosidad parcial hacia la noche. Domingo 19 de enero es mínima de 15 grados, máxima de 33 con nubosidad parcial durante todo el día. Y el lunes 20 de enero mínima de 14, máxima de 32, despejado durante el día. Estas temperaturas ¿son normales para enero dentro de nuestro país? Bueno, son temperaturas que no superan las máximas que se han alcanzado antes, pero justamente ese es un buen punto. No es que antes, en el pasado, Santiago no haya tenido temperaturas superiores a los 30 grados, por ejemplo. El asunto es que eso sucede hoy muchísimo más frecuentemente que antes. Por ejemplo, a mediados de hace solamente 40 años, en todo el año, Santiago experimentaba solamente 40 días con temperaturas sobre los 30 grados. Hoy, en la última década al menos, tuvimos 80 días prácticamente por año con temperaturas sobre los 30 grados. O sea, es grande la diferencia. Se ha duplicado. No es un aumento pequeño, son aumentos muy grandes. Y hay un problema adicional. Una ola de calor como la que vamos a tener, que es temperaturas muy altas durante un periodo grande de tiempo, exacerba la sequía, es decir, el suelo en la zona central muy seco, debido a que tuvimos un año muy seco, arrastramos una década con precipitaciones bajo los valores típicos. La combinación de esta ola de calor con el suelo tan seco favorece desafortunadamente la propagación de incendios forestales. Esta temporada de incendios forestales ha sido particularmente voraz, no es sorpresivo. El verano es muy cálido. Exactamente, y de hecho, como hablábamos al principio, se extiende un poco también a veces hasta marzo o a veces incluso abril. Y hay lluvias a veces en momentos que no corresponden, en septiembre o tal vez en enero. Ojalá que hubiera más, pero tampoco es el caso. Es decir, a pesar de que tenemos precipitaciones que, como tú dices, podrían sorprender de vez en cuando, en realidad nos estamos sorprendiendo porque son tan poco habituales las precipitaciones. Te fijas que el hecho de que a veces llueva en Santiago nos sorprende, pero las precipitaciones en Santiago durante la última década fueron prácticamente un 30% menos que las décadas previas, y el último año tuvimos precipitaciones cuyo déficit superó el 60%. Es decir, estamos en una situación muy mala en términos de agua, muy seco, y las temperaturas tan altas como las que vamos a tener en esta hora favorecen los incendios forestales que nos van a golpear todavía en todo lo que resta de este verano. Qué desgracia lo que acaba de decir, porque francamente hace muchísimo calor, se siente muchísimo la temperatura. Pero no solamente siempre puede ser peor, basta con ver lo que pasa en Australia. Bueno, por supuesto, y de hecho ya vamos a entrar a si es que esta ola de calor puede afectar, por ejemplo, los incendios, pero antes lo quiero llevar a algunos datos respecto de olas de calor históricas que ha habido en Chile. Por ejemplo, la ola de calor de más larga duración en el país duró 213 días en Arica, la que se registró entre el 2 de diciembre de 1982 y el 2 de julio de 1987. 213 días, es decir, gran parte del año en Arica. ¿Eso es algo que se ha repetido o que podría repetirse en los próximos años? Podría repetirse. Esa ola de calor en particular fue tan extensa porque esos años fueron los años del Niño. Hasta hace relativamente pocas décadas, porque eso también está cambiando con el cambio climático, el Niño traía importantes alzas en la temperatura superficial del mar en la costa del norte de Chile, donde está Arica. Por lo tanto, la temperatura tan alta durante ese fenómeno del Niño, la temperatura del mar, hizo que Arica viviera esa ola de calor tan grande. Pero los niños siguen apareciendo, de vez en cuando tenemos un niño. En el 2019 tuvimos un niño, te fijas, pero ya no representa una alza de temperatura tan grande en las costas del norte de Chile, sino que esta alza de temperatura se ha trasladado hacia más o menos el Pacífico Central. Por eso el Niño ya no trae en el norte de Chile tan altas temperaturas y en la zona central tan altas precipitaciones. Es decir, está cambiando eso. Podría darse una ola de calor. Nosotros prevemos para el norte de Chile, igual que para la zona central, que el número de olas de calor de hoy aumenten 5 o 10 veces de aquí a mediados de siglo. Es decir, las perspectivas son súper malas para el norte de Chile y para la zona central. ¿Y no hay posibilidad de que pase al revés? Por ejemplo, que haya lugares en donde no llovía, que ahora sí va a llover muchísimo. Bueno, eso está pasando. Es decir, el cambio climático no necesariamente trae sequías o bajas de precipitaciones para todo el mundo. La zona central de Chile y el centro sur están perdiendo precipitaciones y van a continuar perdiendo precipitaciones de aquí hasta mediados de siglo.
Pero la Patagonia, o al menos parte de la Patagonia, no es el caso. En la Patagonia hoy llueve más que hace pocas décadas atrás. Eso también es anómalo. El clima tiene que ser estable. No está pasando eso. En todas partes del mundo estamos sufriendo anomalías climáticas. Algunas tienen mala suerte, nosotros tenemos mala suerte porque tenemos bajas en precipitaciones, otros tienen menos mala suerte, que son alzas en las precipitaciones. Quiero continuar con los datos respecto de las olas de calor históricas. Entre 1970 y 2019 se registraron 182 olas de calor en Santiago particularmente. Esta cifra es una cifra preocupante. Debe ser una década, ¿no? Perdón, ¿puedes repetir qué año fue? Sí, entre 1970 y 2019 se registraron 182 olas de calor en Santiago. El número total no dice demasiado, pero si tú las desglosas por década, te fijas, vas a notar un alza. Cada década, durante las últimas 5 décadas en la zona central, hemos tenido cada década más olas de calor que la previa. O sea, en el fondo, si uno dice entre 1970 y 2019 hay 182, hay que fijarse también, por ejemplo, entre 2009 y 2019, si es que aumenta de forma exponencial, por ejemplo, la cantidad. En el año, el número de veces en que Santiago ha superado los 35 grados. 35 grados es una temperatura extraordinaria. Hasta hace pocas décadas, de vez en cuando hacía temperaturas superiores a los 35 grados en Santiago. 3 veces por década, 3 veces por década. Pero en la última década tuvimos temperaturas superiores a los 35 grados en promedio 3 veces por año. No por década. Es decir, se multiplicó por 10 la frecuencia con la que estas temperaturas anormalmente altas se dan en Santiago. Desafortunadamente no es una cosa que se da solo en Santiago, ¿te fijas? El problema no es tanto el número de olas de calor, sino que el problema es que ese número de olas de calor va increciendo, va aumentando y de manera desafortunadamente cada vez más rápida. Y eso evidentemente me imagino que impacta también, por ejemplo, en los hábitats de los animales, bueno, nosotros mismos evidentemente, sí, pero especialmente digamos en el medio ambiente. Sí. Bueno, una de las postales trágicas del 2019 fue las decenas de miles de animales que murieron en las zonas rurales del país. Otra de los datos terriblemente malos de fines del 2019 e inicios de este año son el número de animales que se estima han podido morir como resultado de los incendios forestales en Australia. Estamos hablando de 500 millones de animales de diversos tipos y no son insectos, son animales. Los cuales, por ejemplo, perdieron 8.000 ejemplares. Bueno, en Chile, dices tú, en Australia fueron 500 millones. Es decir, la situación es súper mala, no solamente para nosotros, sino que muy especialmente para la naturaleza. No solamente los animales que mueren durante una tragedia o un evento extremo, sino que el riesgo de extinción de muchas especies animales y vegetales se estima que por cada medio grado de aumento en la temperatura global se duplica. Tienes el doble de riesgo de perder más especies animales y vegetales por cada medio grado que la temperatura aumenta. Los humanos, más allá de que hay algunas personas sensibles con enfermedades de base que podrían morir como consecuencia, por ejemplo, del calor, más allá de eso, los humanos en general, nuestra especie, tiene enorme capacidad de adaptación porque tenemos los recursos, sobre todo algunos países más que otros, pero la especie humana tiene gran capacidad de adaptación. No es el caso ni de la flora ni de la fauna. Y evidentemente me imagino que eso afecta completamente al ecosistema. Sí, vamos a perder buena parte de nuestra biodiversidad. Y ahí vamos a tener también que adaptarnos a lo que eso signifique seguramente para, por ejemplo, para los riegos, por ejemplo, en el fondo para continuar con nuestra vida diaria. Desafortunadamente o afortunadamente, la especie humana tiene esa capacidad de adaptarse, ¿te fijas? Es decir, incluso aunque perdiéramos parte de nuestra biodiversidad, es muy probable que logremos adaptarnos, pero es terriblemente malo, diría yo, que por nuestra culpa perdamos especies animales y vegetales, se extingan especies porque los humanos no queremos cambiar nuestros hábitos de consumo de energía. A mí me parece eso profundamente injusto. Estamos conversando con Raúl Cordero, él es académico de la Universidad de Santiago. Y Raúl, lo anunciábamos un poco al principio de la conversación respecto de si es que puede subir, digamos, el efecto del calor en, por ejemplo, las alertas de incendio. Sí. Específicamente,
hoy día hay una alerta roja en la región del Biobío, específicamente en las comunas de Nacimiento, Cabrero, Santa Juana y Mulchen, que se encuentran actualmente bajo esta alerta a causa de los incendios forestales en la zona. Sí. Estas olas de calor, ¿cómo afectan a esas alertas? Bueno, hacen las olas de calor, la alta temperatura combinada con el suelo muy seco y algo de viento, hacen que cuando se produce un incendio forestal se propague muy rápidamente. Es decir, por ejemplo, cuando tú analizas las cifras de las últimas décadas, tú vas a notar que en la última década, en Chile en general, tenemos alrededor de 6.000 incendios forestales por año, 6.000. ¿Y eso respecto de otras cifras? Cada año tenemos en promedio 6.000 incendios forestales, pero en la última década, te fijas, mantuvimos ese promedio respecto a las décadas previas, a pesar de que teníamos cada vez más temperatura. Lo que no pudimos controlar fue el aumento en el número de incendios grandes. Los incendios grandes, la CONAF los considera aquellos que superan el área quemada de 200 hectáreas. Cuando un incendio quema más de 200 hectáreas, es un incendio grande. El número de incendios forestales no es 6.000, es muchísimo menos. Rondaba los 40 incendios grandes por año Chile. Eso es lo que teníamos hasta hace pocas décadas, pero en la última década el número de incendios forestales grandes se duplicó. Esto a pesar de que la CONAF ha triplicado, en los últimos años, en particular desde después del 2017, ha triplicado el presupuesto que dedica al combate a los incendios. A pesar de que hemos triplicado el presupuesto, que actualmente ronda los 100 millones de dólares anuales, lo que dedica Chile a combatir incendios forestales. A pesar de eso, no hemos logrado que se duplique en la última década el número de incendios forestales grandes por año. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Lo que significa es que vamos a tener que cada vez dedicar más esfuerzo, vamos a probablemente salvar más personas, vamos a poder mantener controlado el número de incendios, pero va a ser cada vez más difícil controlar el aumento esperado en el número de incendios grandes. ¿Y cómo es que un incendio pequeño, todos comienzan en una pequeña fogata mal apagada, por ejemplo, cómo es que un incendio tan pequeño se hace de más de 200 hectáreas? ¿Cómo se propaga tan rápido? Porque las condiciones le son favorables. ¿Y cuáles son esas condiciones? Las que desafortunadamente tenemos en las comunas que acabas de mencionar. Muy alta temperatura, suelo muy seco y algo de viento. Sí, de hecho, en Mulchen el foco ha consumido hasta el momento 100 hectáreas. O sea, se está acercando peligrosamente a las 250 hectáreas que pueden hacer un incendio de proporciones. De hecho, quería preguntarle por la regla 30-30-30, que se habla comúnmente respecto de los incendios forestales. ¿Es una regla que nosotros tenemos aquí en Chile que desgraciadamente un poco ayuda a propagar estos incendios? Desafortunadamente sí, pues ese tipo de combinaciones entre alta temperatura, mayor de 30 grados, viento arriba de los 30 nudos, que es alrededor de 50 kilómetros por hora, y baja humedad, bajo el 30% de humedad. Ese tipo de condiciones se presentan hoy en la zona central cada vez más frecuentemente. Cada vez más frecuentemente. No es que antiguamente no teníamos incendios forestales grandes, por supuesto que sí, siempre hemos tenido una temporada de incendios, pero basta con que las personas que tienen más de 40 años traten de recordar si alguna vez apareció el presidente de la República inaugurando la temporada de incendios en Chile. Esas son noticias de esta década que acaba de terminar y desafortunadamente vamos a ver más noticias al respecto porque va a haber que dedicar cada vez más fondos para el combate de incendios. A pesar de eso, la experiencia internacional, lo sucedido en países que tienen este problema por adelantado, por ejemplo en California, que no es particularmente un estado que que no tenga los recursos para el combate de incendios, la experiencia indica que a pesar de tener abundantes recursos como California, no han sido capaces de controlar el aumento en el número de incendios grandes. Es probable que nosotros desafortunadamente vivamos la misma suerte. Raúl, entonces, ¿cuáles serían las medidas concretas que podríamos adoptar hoy para poder evitar estos incendios forestales? Ahí está la mala noticia. No vamos a poder hacer nada para evitar que el número de incendios forestales y el área quemada por año continúe aumentando, a pesar del aumento que ya estamos teniendo en el presupuesto. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que esos incendios forestales maten personas. Un ejemplo, por ejemplo, es Australia. Australia ha sido muy criticado por el combate de los incendios forestales, pero no es un problema de recursos. A pesar de que se quemaron se han quemado casi 8 millones de hectáreas. 8 millones de hectáreas es una cantidad increíble, es más de 10 veces lo que se quemó en Chile en la temporada del 2017, 2016, 2017. Y a pesar de que se ha quemado una enorme cantidad de áreas, las víctimas mortales son afortunadamente un par de decenas nada más. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que, a pesar de que es muy probable que no podamos evitar que el área quemada por año continúe aumentando, a pesar de que no podamos evitar que haya cada vez incendios más grandes, sí podemos evitar que muera gente.
sí podemos evitar que la propiedad se vea afectada, sí podemos evitar que cerros sean quemados como Valparaíso. ¿Qué tenemos que hacer? Mejorar nuestros planes reguladores para evitar que en zonas que son consideradas de riesgo, donde las probabilidades de tener incendios forestales que se propaguen rápidamente, se construya. Si hacemos eso, vamos a lograr no evitar tener más área quemada. Eso desafortunadamente es una cosa que requiere políticas climáticas, pero sí podemos evitar que muera gente. Y eso también es importante. Bien, estábamos con Raúl Cordero, que tiene desgraciadamente un mal panorama para nosotros, noticia, sí. Pero yo creo que todavía podemos tener algún tipo de esperanza, al menos en que los incendios forestales no afecten tanto a la población. Exactamente, ahí tiene que estar el foco. Bien, Raúl Cordero, académico de la Universidad de Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Bien, ya volvimos con Punto Noticias y vamos a seguir revisando algunas de las informaciones más importantes de hoy. Por ejemplo, la CONAF confirma que turistas realizaron un dibujo en el Parque Torres del Paine. Durante los últimos días había comenzado a circular la imagen de un supuesto dibujo que habían hecho en una roca cercana a la base de las Torres del Paine en el Parque Nacional del mismo nombre. En la imagen se ve el dibujo de una mujer aparentemente meditando, mientras en su pecho se ve el relieve de las torres. Hasta el momento se desconocía si la imagen era real o se trataba de un fotomontaje, pero fue confirmada su veracidad por el director regional de la CONAF, Mauricio Bejar. El director regional del organismo indicó que lamentablemente estos hechos están fuera de norma, porque hacer estos grafitis es un atentado a la imagen del paisaje. Por lo mismo indicó que están recabando algunos antecedentes para poder dar con el paradero de los responsables, con el fin de interponer una denuncia por daño ambiental y cultural. Hasta el momento no existe claridad sobre la roca específica en la que está hecho el dibujo. También podría haberse hecho en una roca ubicada fuera del sendero, lo cual también es una falta. El jefe de la sección de administración de áreas silvestres protegidas de la CONAF afirmó que los autores están identificados. Ellos están en Puerto Natales, los buscaremos para que expliquen lo sucedido. Y ahí se puede ver en la imagen el dibujo que ellos hicieron. Uno puede debatir si es que le parece artístico o no, pero de todas maneras sí o sí esto significa una falta para este parque. Evidentemente tienen que perseguir a los responsables y llevarlos ante la justicia. Vamos a otra información porque hubo 2 fallecidos tras la caída de una avioneta cerca del aeródromo de La Victoria en Colina. Esta mañana se reportó la caída de una avioneta en el aeródromo de La Victoria, sector de Chacabuco, en Colina. Desde la ONEMI reportan que están trabajando en el lugar junto con carabineros y bomberos. La Dirección General de Aeronáutica Civil, señala que aproximadamente a las 9:20 horas de hoy, viernes 17 de enero, una aeronave sufrió un accidente de aviación 3 millas al norte del aeródromo La Victoria, comuna de Colina, provincia de Chacabuco. Agregan que lamentablemente tanto el piloto de la aeronave como el único acompañante resultaron fallecidos. Además, la aeronave había despegado desde el aeródromo para realizar un vuelo local. Personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo SAR de la Fuerza Aérea de Chile se encuentran en el lugar. Una lamentable noticia y le mandamos un fuerte abrazo a los familiares de estas personas. Cambiamos de tema en este momento y nos vamos a un tema un poco más veraniego, un poco más de viernes, y pasamos a esta hora a saludar a nuestro corresponsal de Punto Noticias en La Serena, Rodrigo Chávez. ¿Cómo está, Rodrigo? ¿Cómo están las cosas por allá? Hola, Chitopa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Como tú bien lo decías, estamos acá con un día soleado, prácticamente ya la gente está trabajando desde los departamentos que estamos acá, en este punto neurálgico que se ha puesto la marca La Serena, como lo sigue nuestro amigo camarógrafo, en la ciudad. Acá la gente se acerca a tomar la fotografía y obviamente para subirla a sus páginas sociales, las redes sociales. Y te cuento otra cosa importante, está llegando el turista nacional, está llegando. No así los argentinos, que lamentablemente, según cifras, ha bajado pero mucho a raíz del apogeo económico que ellos tienen los problemas. Según la Cámara de Comercio de acá de la región, nos acaban de decir que la primera quincena entre un 30 y un 40% fue la capacidad hotelera. Y obviamente ahora de la quincena en adelante está entre un 60 y un 70%. Cifras que sin duda están alegrando a la gente de acá, especialmente a la gente que trabaja en el rubro turístico que es esta ciudad. Yo me voy a acercar prácticamente acá a una persona que... Eso le quería pedir a Rodrigo para que nos muestre un poco cuál es el panorama a esta hora en La Serena. Qué ganas de estar allá en la playa.
Pero él Sí, puede sí. mostrarnos a través de la cámara de Punto Noticias allá en la región para mostrarnos un poco cómo están las playas. Tenemos un bonito día, está bastante soleado. ¿Cómo está la temperatura por allá, Rodrigo? Mira, alrededor de como cerca de unos 18 grados, subiendo casi a los 20, yo creo que ya estamos cercanos, ¿eh? Oh, están bastante despejadas las playas. Qué ganas de irse para allá. Bueno, en todos nuestros televidentes que andan por ahí cerca o que no tienen panorama para el fin de semana, ese podría ser, podrían irse para allá a La Serena. De hecho, ¿cuáles serían los imperdibles de esa ciudad? Mira, acá estamos a cerca de 4 esquinas, tenemos el Expo Serena, que es un parque de recreaciones que se hace todos los años, donde la gente viene a comprar su souvenir y obviamente tiene un parque de diversiones muy, muy importante para la gente que venga. Está acá viendo de las 5 de la tarde hasta las 1 de la mañana aproximadamente. Y la Avenida del Mar, que es donde se ponen muchos comerciantes también. Y estamos viendo acá, mira, me voy a acercar acá a una señora que estoy mirando acá la sandía, tenemos unas ganas de comer rica fruta, mira, tenemos de la estación. Y está ya preparándose ya justamente para poder vender. ¿Cómo está, mi señora? ¿Cuál es su nombre? Claudia, buenas tardes. Gracias a la señora Claudia para Punto Noticias. ¿Cómo ha estado la venta? ¿Cómo ha estado el apogeo turístico para esto? No, la venta la apogeo bien, pero solo estamos muy reprimidos porque vienen fuerzas especiales, todo el mundo los quiere echar de acá. Ese es el problema que tenemos, pero en tema de venta de público, muy bien. Ha avanzado, sí. Sí, la gente agradece porque todos los comerciantes que venimos acá venimos y dan muy buen servicio, buenos productos y sí, fresquito todo. Así que aquí estamos, pues, dando la lucha. Rodrigo. Sí, dígame. Claudia mencionaba ahí que había presencia de fuerzas especiales por ahí en ese sector. ¿Cómo les ha afectado a la ciudad de La Serena y bueno y a la región completa en realidad las manifestaciones que ha habido desde octubre del año pasado? Mira, para serte sincero, han habido unas marchas pero muy bajitas y de ahí obviamente siempre ha estado como la presencia policial, pero no ha sido mayores, pasan nomás protestando pero sin hacer daño acá a lo que es la avenida y al turismo, entonces la gente está como mucho más tranquila. Así que la gente paseando acá por la ciudad no hay mucho problema, así que para que vengan, lo pasen súper bien y obviamente invitarlos a que esta ciudad es muy acogedora. Los valores, se han mantenido los valores del año pasado, no han subido, no hay tarifas altas, eso nos acaban de informar también. Entonces la gente puede venir y disfrutar de esta bella ciudad y las bondades, tanto como el Valle del Elqui, como la parte norte de acá, como hacia Coquimbo, las playas de Torolillo, Tongoy, Guanaqueros, y también pueden disfrutar de todo eso. Rodrigo, ahí hay personas que se están sacando fotos, a ver si te puedes acercar y preguntarles de dónde vienen, Hola, cuándo ¿cómo está? llegaron. Para Punto Noticias de la red. ¿Cuál es su nombre? Leonardo Ahumada. No, Leonardo. ¿Cuándo llegó acá a la ciudad? No, mira, vamos llegando nosotros, pasando ahora porque vamos destino a Quilpué. Ya vamos a ver nuestra familia allá, venimos de Copiapó, ya vamos destino a Quilpué y venimos a aprovechar a dar una vueltecita antes de seguir el viaje. ¿Y qué le pareció la ciudad? No, la ciudad serena siempre ha sido espectacular, bonita. ¿Sí? Y es bueno que siga la reactivación. Eso es bueno, ¿cierto? Eso es bueno. Entonces, Rodrigo, ¿a esta hora ya almorzaron? ¿A dónde fueron a almorzar? ¿Dónde Llegar a podían pasear ir? a Serena, a toda la costa y que aprovechen Bueno, las vacaciones. Todavía no, ¿Dónde todavía no. vamos Vamos a seguir buscando caminando y vamos a pasar en un lado. Ya, pues. Ahí para que les recomiende, Rodrigo, a ver qué lugares podrían ir a comer, por ejemplo. Yo te voy a recomendar una picada. Mira, le recomendaba una picada en vivo. Se llama La Veterana. Están los mejores sándwiches de pescado en un local chiquitito, muy pequeñito. Bueno. Se ayuda al comercio pequeño también. Y ella tiene un sándwich aquí pasadito, el Enjoy de Peñuelas. Está ahí La Veterana. Vaya de parte de Punto Noticias y le van a hacer un precio especial. Muchas gracias, que estén bien. Chao, chao. Que esté muy bien, que lo pasen muy bien, ¿ah? Así pues, así están los turistas acá, como digo, se sacan las fotografías y vienen acá a disfrutar de este punto que es ya pasa a ser como parte casi lo del faro y a la gente viene a tomarse acá con la marca La Serena. Rodrigo, más allá de La Serena, en la zona, en su totalidad, digamos, ¿qué otros imperdibles hay? Coquimbo, Mira, por otros ejemplo. imperdibles tenemos en la noche, el atardecer prácticamente también, en el sector un poco más allá antes del Enjoy, están todo lo que son las discotecas, los pubs que están abiertos en la Avenida del Mar también, y obviamente en el sector de Coquimbo, que ahí tenemos el barrio inglés, que también es un barrio popular también, donde también hay gente joven y pueden disfrutar también, a pasarlo bien durante la tarde y la noche, a disfrutar la gente que ya quiere bailar y pasarlo un poquito mejor. Rodrigo, ¿algún tipo de festival, por ejemplo? Si va a haber alguna banda por la zona.
Mira, nos acaban de avisar que el festival que se iba a hacer acá en Serena ya no va a ser este año, se corrió para el próximo por razones obvias. Y lo que sí que me dicen que en Vicuña, que está como a 40 minutos de acá de la Serena hacia el Valle del Elqui, hay una semana de festivales donde hay varios grupos artísticos y obviamente se hace una semana como del verano donde la gente puede disfrutar también mucho de allá y parte la próxima semana en sí. Así que también hay panoramas desde acá y otros lugares también para pasarlo súper bien. Rodrigo, este balneario en particular, ¿en qué se diferencia de otros? Mira, que la costanera, tenemos una costanera pero inmensa, muy muy larga, que prácticamente abarca todo lo que es La Serena, desde el mismo Faro hasta la ciudad de Coquimbo, que es la ciudad puerto. Entonces tenemos pero kilómetros de mar y obviamente tú ves acá la tranquilidad, la gente no se aglomera en la playa, la gente puede ocupar pero mucha distancia para poder bañarse y bueno, los bañistas que se ven al fondo, al lado acá, que nos muestra nuestro camarógrafo, Antonio, ¿no? Para que mostrarnos allá de que hay gente que se está bañando y mira, el oleaje no es fuerte y la gente está pasándolo. Ahora, si quiere, voy a acercar un poquito a ver si hay alguno. Por favor, acerquémonos a la playa. Usted que está por allá y yo estoy aquí con todo aquí pegado en el estudio, digamos, nos puede mostrar qué es lo que hay en las playas de La Serena a las que nosotros por ahora no podemos acceder porque estamos trabajando. Cuéntanos, ¿cómo está la temperatura? ¿Cómo andan los precios, por ejemplo? Mira, los valores, como te contaba hace un rato atrás, siguen siendo los mismos valores del año pasado. La temporada baja, que le llaman temporada de invierno, no se subió justamente para atraer a los turistas hasta acá. Entonces, yo voy a ver acá, mira, acá tenemos, ahora podemos a ver si molestarlas a las señoras acá. Para la red, en vivo y en directo para Punto Noticias. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo la están pasando? Súper. ¿De dónde son? ¿De acá? ¿De acá? Sí. Ah, vinieron de acá. Yo pensé que por el mate, no sé por qué, pero pensé... Bien, ya son las 14:22 de este viernes 17 de enero y nosotros continuamos revisando las informaciones más importantes del día aquí en Punto Noticias. Y de hecho vamos con más informaciones de último minuto respecto de una noticia policial, porque hoy reformalizan a Karim Chaguán por tráfico de drogas y de influencias. Lo que partió como un saqueo que involucraba a un concejal de La Calera se transformó en una causa por tráfico de drogas que ha dejado al descubierto los presuntos vínculos de la autoridad comunal con una banda de narcotraficantes. La historia se hizo pública el 2 de diciembre cuando la PDI detuvo al concejal RN Karim Chaguán por su eventual participación en un robo en lugar no habitado en el mall Open Plaza en La Calera. En la audiencia de formalización de este caso, el fiscal de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Valparaíso, Felipe González, aseguró que durante la madrugada del 29 de octubre, el concejal habría concertado el robo junto a 2 de sus trabajadores, quienes se desempeñaban en su automotora ubicada en la ciudad llamada Chaguán Cars. Sin embargo, hoy la investigación revelará nuevos antecedentes. La Fiscalía reformalizará a Chaguán y le imputará los delitos de tráfico de drogas, tráfico de influencias y falsificación de documento público. Este último ilícito tendría relación con una supuesta adulteración de patentes de vehículos. El Ministerio Público optó por unir la investigación del saqueo con una indagatoria previa y que apunta al vínculo que tendría Chaguán con una banda de narcos de La Calera. Según fuentes de la Fiscalía, el rol que tendría el concejal sería de facilitador. Le entregaba autos de la automotora Chaguán Cars, que él administra, a la banda para que cometiera los ilícitos. Los primeros en dar a conocer el presunto vínculo de Chaguán con narcos fue CIPER. Según ese medio, el concejal estaría vinculado con la banda de Pedro Melo Cartagena, quien solía ir a la automotora del concejal. En 2011, Melo fue sorprendido por la PDI en lo que se denominó la Operación Ballena, que consiguió la incautación de 211 kilos de cocaína. En el marco de las indagatorias que llevaba la Fiscalía por esta banda fue que la Policía Civil intervino su celular y así se alertó de su intención de saquear un Totus de La Calera. Chaguán declaró judicialmente el 30 de diciembre en el marco de una audiencia para discutir su prisión preventiva. Ahí su abogado le preguntó si estaba consciente de haber participado en un delito. Sí, la verdad estoy consciente, estoy arrepentido, pero ya no queda más que reparar el daño causado y aprender de los errores que uno comete, declaró. A su vez, negó que los compradores de los vehículos de Chaguán Cars lo usaran como depositario de cantidades de droga.
El concejal fichó al abogado Juan Carlos Manríquez e ingresó una querella por los delitos de violación de secreto y de obstrucción a la investigación, por lo que acusan serían filtraciones de parte de la carpeta investigativa del caso. Manríquez afirmó que la divulgación de los antecedentes de la causa han creado un clima que afecta la igualdad de armas, la presunción de inocencia, configura un prejuzgamiento y en el fondo son utilitarias a aumentar un caso que no es más que 2 receptaciones de hurtos cometidos por terceros en el estallido social para tratar de convertirlos en una presunta gran causa vinculada a organizaciones criminales. Eso es intolerable. Ahí teníamos una noticia de este concejal RN, Karim Chaguán, de la cual reportamos anteriormente en Punto Noticias, que tiene obviamente un desenlace bastante terrible y hay que recordar que tiene su militancia suspendida en RN debido obviamente a todos estos delitos que se le imputan. Claramente esto mancha evidentemente las manifestaciones y el estallido social que comenzó, recordemos, el 18 de octubre de 2019 y que hasta hoy continúa bastante fuertemente en las calles de Santiago y de todo el país. Así que ahí teníamos esta noticia, esta ampliación, digamos, de este concejal por La Calera. Vamos a recordar también un tema que habíamos conversado al comienzo de este noticiario, esta ola de calor que va a afectar a la zona central de nuestro país especialmente. Conversamos en ese momento con Raúl Cordero, el académico de la Universidad de Santiago, que nos dijo que es algo que no va a parar y que se puede esperar para todo el periodo estival. Ahí vemos en pantalla el tiempo en Santiago para el día viernes. Hoy tenemos una mínima de 15 grados y una máxima de 34 con nubosidad parcial hacia la tarde. Para mañana sábado 18 de enero una mínima de 14 grados con una máxima de 34. Va a estar despejado durante el día y variando a nubosidad parcial hacia la noche. El domingo 19 de enero esperamos una mínima de 15 grados y una máxima de 33 con nubosidad parcial durante todo el día. Y tenemos también para el día lunes 20 de enero una mínima de 14 grados y una máxima de 32 grados despejado durante el día. Hay que decir también que se había estado comentando que había una especie de nubosidad extraña sobre la ciudad de Santiago y que podría deberse, por ejemplo, al humo de los incendios en Australia, que recordemos no están completamente apagados todavía y que han quemado más de 8.000 hectáreas en ese país. Obviamente esto es preocupante porque tiene algo que ver con este cambio en el clima que también nos afecta en nuestro país. Estas olas de calor no van a parar y van a continuar durante todo el periodo de verano, que además se extiende casi hasta marzo o abril. Recordemos también que hay una alerta roja en la región del Biobío, específicamente en las comunas de Nacimiento, Cabrero, Santa Juana y Mulchen. En esta región que antes se encontraba con una alerta amarilla, se encuentran actualmente bajo esta alerta a causa de los incendios forestales en la zona. En el caso de la emergencia que afecta a Nacimiento, esto es el límite de las provincias de Biobío y Concepción, son 40 las hectáreas y una vivienda las consumidas por el fuego, punto donde trabajan brigadas, aviones y helicópteros de CONAF, sumado al apoyo de voluntarios de bomberos. En el caso de Cabrero se informó que de manera preliminar al menos son 150 las hectáreas afectadas por las llamas. Recordemos que Raúl Cordero nos había dicho que un incendio de proporciones, digamos un incendio muy importante, es más o menos 250 hectáreas, entonces se está acercando bastante a esta cantidad de hectáreas afectadas. Esto se registró en 2 focos en la ciudad, mientras que el foco registrado en Mulchen ha consumido hasta el momento 100 hectáreas. La situación en Santa Juana es más preocupante, según el alcalde de la comuna, Ángel Castro, pues están con una situación tremendamente complicada, un incendio forestal gigante y hay varias viviendas que están en riesgo, digamos. Nosotros nos despedimos, les deseamos un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar en Punto Noticias el próximo lunes. Muy buenas tardes y buen fin de semana.